menors, les 300 pàgines que veieu que omplin les parets són 20.000 menors assassinats en estos 2 anys de barbàrie i bueno, és colpidor però és molt significatiu i molt impactant i els volíem fer presents. Han estat un bon rato pegant fulls, així les companyes. Ara vos donem la benvinguda a un acte que ens farà estar més a prop encara d'este veïnat i podrem denunciar una volta més el seu patiment, apropant-nos als aspectes més humans de la seva resistència com a poble. Hem convidat per a tindre a nosaltres avui així a Raúl Incertis, que sap el que és de primera mà viure i morir en Gaza. De la mà de Salma Al-Hakim, ho he dit bé? Vale. En la que podrem raonar i emocionar-nos amb ell i tota la seva experiència com a metge voluntari allà. Salma conduirà la conversa amb ell. Ella és una activista pro-palestina d'origen sirià, però m'he enterat que és un poc campanera també, has estudiat un poc per així, i és del barri també, i la seva família prové de Damasco. Ella enfoca la seva tasca en activitats culturals que destaquen la bellesa de la cultura palestina a través de poesia, música i art. Organitza també xerrades per la causa palestina, projeccions de documentals i actes benèfics. I res més, anem a gaudir de la conversa. Moltes gràcies per vindre, a vosaltres també, i endavant. Saludos. Muchas gracias a todos por haber venido, de verdad. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por venir. Aquí creo que los dos estamos en casa, que antes he visto a Pedro, el director, y ahí con abrazos. Doy las gracias a la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, a las escuelas de San José por acogernos aquí y darnos un espacio muy acogedor para tener esta oportunidad y tener este gran persona, gran amigo, para conversar con él, con vosotros y vosotras. Va a ser algo muy familiar, muy como una charla entre dos amigos. Yo ya estaba estudiando Raúl, llevo casi un mes viendo todas las entrevistas para ver qué puntos nos interesan a nosotras como humanos, como personas civiles normales, saber sobre su experiencia tan brutal y tan fuerte y tan humana a la vez. Así que muchísimas gracias, Raúl, por aceptar nuestra invitación, estar aquí. Gracias. Yo también me siento en casa, es como volver a casa. En este lugar pasé años muy hermosos de mi infancia, creo que los más hermosos de jesuitas. Así es que pues volver a ver a gente que fue muy importante cuando yo era pequeño me alegra mucho, como al padre Ángel, que está allí, o a Pedro, a Pere. Así es que muchas gracias. O a Marita. Pues nada, yo no sé si la gente en algún momento quiere levantar la mano mientras estamos hablando, quizás es lo mejor, que no esperar al final, porque como no va a ser una persona que va a estar hablando todo el rato, y esto es una conversación, pues si en algún momento alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna reflexión, que levante la mano al final de lo que parece que puede ser una frase. Vale. Yo no he preguntado, ¿cuánto tiempo tenemos para...? Bueno, cuando nos tiren los... Vale. Los profesores dicen que más de 55 minutos o 50 minutos la gente pierde la atención. Perfecto. No, por eso tenemos una lista de preguntas y aquí vamos a ir saltando, ¿eh? Yo creo que el aguante de Raúl es lo que marca. Tú has ya contestado la primera pregunta, que era por qué estamos aquí, pero yo también quiero contestar a esa pregunta, que no sabe, yo trabajo como mediadora e intérprete en mi vida normal, aparte de mi activismo, y para mí el servicio jesuita a migrante fue un paso de mi vida profesional muy importante. Trabajé durante 2 años dentro de un proyecto acompañando a familias sirias
Una experiencia fue súper enriquecedora y aprendí un montón y fue mi primer encuentro con los jesuitas y era súper bonito, pero antes hacía yo voluntariado con los jesuitas y en su momento Chema, no sé quién conoce a Chema aquí, me ofreció una beca para estudiar aquí integración social, pero por mis circunstancias de la vida no pude, solamente hice un mes y no pude acabar la formación. Pero el hecho de ofrecerme una beca, confiar en mí y querer que yo sea un miembro trabajador de su equipo significa muchísimo para mí. Al fin y al cabo soy de origen migrante, de Siria, soy musulmana y tener esta acogida tan bonita por los jesuitas para mí significa muchísimo. Así que a mí también me hace mucha ilusión volver otra vez a las escuelas y lo que significan las jesuitas. Para mí es mucho. Así que vamos a empezar, ¿vale? Raúl, ¿quién eres? Bueno, soy un hombre de 43 años casi, que yo hace 5 años, yo soy médico. Soy médico de urgencias, aunque en España no existe la especialidad, pero he trabajado muchos años en urgencias, en el SAMU, y soy anestesista, de vocación un poco tardía. Y hace 5 años tuve una especie de epifanía, porque me sentía mal, no estaba contento con mi vida, en el trabajo, no lo sé, una especie de vacío existencial que dicen algunos. Y yo en esa época me miraba mucho el ombligo. Vivía solo, como ahora también. Pensaba, no sé, con mucha autocompasión o autocomiseración y mucho, no sé, estaba perdido. Y recordé que los Médicos Sin Fronteras habían venido a la facultad, de esto fue pues vendrían en el año 2001, 2002, cuando yo estaba en segundo, tercero, y hicieron propaganda, como hacen los Médicos Sin Fronteras. Recuerdo que explicaban dónde trabajaban, las fotos de los lugares donde ellos trabajaban. Me acuerdo de esas fotos, de algunas. Eran lugares lejanos, donde había gente que parecía que tenía mucho menos de lo que tenemos aquí. Y bueno, era una realidad que era una realidad que yo no conocía, pero de la que había sido informado, sobre todo los jesuitas. Porque los jesuitas tienen una característica, y es que al alumno le hacen ver que el mundo no es solo Occidente rico, sino que la mayor parte del mundo vive en circunstancias muy difíciles, que somos unos privilegiados. Eso los jesuitas siempre nos lo decían, pero yo lo había olvidado. Pasé 15 años o 20 años olvidándolo, y bueno, hasta ese día que decidí meterme por la noche en la página web de Médicos Sin Fronteras, y hay una parte que pone "trabaja con nosotros", y entonces ahí empezó mi trabajo humanitario arreglado, por decirlo así. Y bueno, me mandaron. El proceso de selección es difícil. Bueno, sí, porque Médicos Sin Fronteras es como el Amazon de la ayuda humanitaria. Es muy grande, es muy grande. Entonces tienen unos estándares de calidad muy altos. Pero bueno, me aceptaron y me enviaron a Afganistán en el año 2020, luego a Yemen en el 2021, luego a Gaza en el 2023, que estuve el 7 de octubre, llegué el 2 de octubre. Conocí a Gaza 5 días antes de que todo empezara, antes de que empezara la venganza israelí. Era un lugar muy hermoso y tuve la mala suerte de estar ahí. Y salí de Gaza al cabo de un mes.
si no hubiera estado en Gaza ese mes, no hubiera vuelto ahora y no estaríamos aquí. Luego estuve en el Líbano el año pasado 3 meses y ahora finalmente volví a Gaza, no con Médicos Sin Fronteras, sino con la Organización Mundial de la Salud. 4 meses. Esto ya nos lleva a la siguiente pregunta. Cuéntame cómo has visto Gaza antes y cómo has visto después Gaza, después de casi 1 año y medio. Casi. Bueno, Gaza yo no la conocía antes del 2023. Yo recuerdo que era un lugar muy luminoso. Es decir, la luz que hay en Gaza es la misma que hay aquí, pero al revés, es la luz del Mediterráneo. Al revés porque el sol... Bueno... Sí. El mar. Se entiende. Pero yo recuerdo que la luz en Gaza esos 5 días era una luz de un lugar donde la gente tenía un techo, la gente tenía comida. Había estado en lugares mucho más pobres que Gaza en mi vida. Había estado en Yemen, había estado en Afganistán, había estado en África con mi hermano, en Senegal, o sea, lugares tremendamente más pobres que Gaza. Y en Gaza pues lo que sí que vi eran calles como las que pueden haber aquí, igual un poco más sencillas, igual las calles como pueden haber en, pues no sé, en Lima o en Uruguay, en Montevideo o en el sur de Italia, o no con el grado de lujo como tenemos aquí, que tenemos muchas farolas, muchas rotondas, todo está perfectamente conectado. Pero me recuerdo que había un paseo marítimo muy hermoso, había bares en el paseo marítimo, la gente paseaba, la gente por entonces se bañaba en la playa, habían edificios, habían apartamentos, habían restaurantes, había centros comerciales, estuve en uno, con productos exactamente iguales a los que tenemos aquí, con 7 tipos diferentes de leche, con pañales de 3 marcas distintas, bueno, como aquí. Recuerdo que había universidades, porque vi algunas, luego descubrí que son muy buenas, eran muy buenas las universidades de Gaza. Habían escuelas, muchas escuelas para niños, escuelas laicas de la ONU. Había mezquitas muy bonitas, no vi ninguna, pero bueno, enfrente de nuestra casa había una. Habían hospitales muy buenos. El nivel de la sanidad de Gaza era equiparable al nivel, bueno, es equiparable, ahora ya no, pero al nivel que tenemos aquí, con más sencillez, pero tenían un hospital enorme donde tenían, si una persona tenía un infarto en el corazón, le ponían un muelle, un stent, eso, ¿sabes? O cosas, o si alguien tenía cáncer recibía su quimioterapia, o tenían resonancia magnética. Bueno. Yo los médicos que conocí esos 5 días eran unos traumatólogos al mismo nivel que puedes encontrar aquí. Incluso me recuerdo un anestesista que sabía mucho más que yo, entonces no entendí lo que le podía yo enseñar, sino que pensé, vale, pues aquí voy a aprender de este señor. Y me recuerdo que había un gatito en la casa de Médicos Sin Fronteras que una enfermera estadounidense había rescatado de la basura del hospital indonesio que está en el norte, y era un gato de 1 semana de edad, que como lo había rescatado de la basura del hospital indonesio, lo llamó Indy. No sabíamos si era chico o chica, y no paraba de maullar buscando a su madre. Ella la había metido en una caja de cartón, se salía. Con unas jeringuillas le dábamos dar leche de vaca. Muy difícil alimentarlo, todo el rato llorando. Y el ataque empezó el 7 de octubre, pues yo que fue un sábado, el viernes no, el jueves, fui a buscar a ver si había una tienda de animales en Gaza.
por supuesto que había una tienda de animales en Gaza como las que hay aquí, con su pienso para gatos de 3 tipos, con sus transportines de diferentes tamaños, sus juguetes para perros, y pregunté si tenían biberones para gatitos pequeños y los tenían. Para poneros un ejemplo, ¿no? Que era un lugar, claro, compré biberones para alimentar al gato. Era un lugar, os explico un poco, es un lugar donde vivían cerca de 2.200.000-300.000 personas que no podían salir de allí. Los gazatíes no podían salir de Gaza. Solo unos poquitos lograban salir de Gaza a hacer algo de turismo o a dar algún curso en el extranjero pagando dinero, pero bueno, el 99,9% de los gazatíes no han salido de Gaza. Y había muchísimo paro, el paro juvenil era más del 60%. Los gazatíes habían clases sociales en Gaza, habían médicos que tenían su chalet en la playa y su apartamento en la ciudad, pero también habían personas muy pobres en paro. Lo único que yo creo que yo vi es que no era un lugar donde yo viera miseria. La gente tenía un techo, la gente tenía comida que llevarse a la boca, la gente tenía familia. Una pregunta, ¿este paro por qué será? Porque lo que yo sé que la población en Gaza son todos con títulos universitarios. Entonces, ¿de dónde viene este paro? No lo sé muy bien, pero claro, Israel... Quiero decir, de lo que tú has visto ahí. Esa pregunta porque la economía de Gaza estaba muy contraída, tenía muy poca industria, no podían entrar, por ponerte un ejemplo, no podían entrar mucha maquinaria, por ejemplo, que haría falta para que una sociedad tuviera una industria de automoción, por ejemplo, o ¿sabes? Como aquí, ¿no? de formaciones profesionales, porque Israel bloqueaba la entrada Israel bloqueaba la entrada, tanto es así, por ejemplo, que no había una industria pesquera desde el 2007. Sí. Entonces no tenía, por ejemplo, una industria agraria grande. ¿Por qué? Pues porque solo deja entrar determinado tipo de material, ¿sabes? Una economía muy contraída debido al bloqueo. Yo solamente te hago paradas porque hay algunas informaciones que son muy importantes, porque la población en Gaza es una población súper, hiper preparada a nivel lingüístico y a nivel académico y de todo, hasta a nivel idiomático. Ellos hablan el árabe de una forma espectacular y cuando ahí se hace un discurso dentro del mundo árabe se hace de otra forma y es mucho de admirar, porque nosotros los que estamos en situación cómoda, con todo lo que tenemos de privilegios, tenemos como obstáculos para supervisar, ¿se dice? Nuestros miedos o nuestros agobios diarios, pero allí con tantos retos muy duros, ellos han podido romper miedos, han podido romper, porque al final y al cabo viven un poco en el desconocido, no saben lo que va a pasar, un futuro súper oscuro. Ahora quiero hablar contigo sobre tu experiencia con tus compañeros médicos ahí en Gaza. Ya cuando has vuelto a Gaza en el 2025, ¿qué tal has visto la ciudad? Y luego, ¿cómo has tenido este servicio médico junto con tus amigos palestinos? Bueno, Gaza es una franja de 40 kilómetros por 12 kilómetros y hay una ciudad muy grande, que es Ciudad de Gaza, que está en el norte prácticamente, y luego tiene otra ciudad, digámoslo así, en el sur, a unos 15-20 kilómetros, que se llama Han Yunis, y otra en el sur que se llama Rafah. Son ciudades de unos 150.000 habitantes o así. Gaza tiene muchos más. Yo cuando entré en Gaza la segunda vez
No, si quiere venir, pero está callada, está bien. Pero si no, no está bien. Bueno, vamos a seguir. Sí, sí. Seguimos a lo mismo. Claro, ¿Cómo, sí. cómo fue No Gaza pasa nada, después? sí. Bien, a mi Está país bien. por comportarse así. ¿Y tu experiencia con los Claro, pues yo compañeros médicos? lo que vi Fuera de mi país. fue un paisaje, pues eso, arrasado por... No había... Íbamos con los coches de la ONU, coches blindados, y yo recorrí Gaza de arriba abajo. Salvo una pequeña porción en el centro y algo de la ciudad de Gaza, o sea, la ciudad de Gaza, todo arrasado. Los edificios están... muchos están totalmente destruidos. No queda... Es muy raro de ver, porque los edificios están como mutilados también. Entonces ves que las escaleras que se han roto, igual un edificio que está más o menos en pie, las escaleras están colgando de unos hilos de mallazo. Luego ves, no sé, es todo son cuerpos mutilados pero de edificios. Y entonces la sensación era bueno, no sé, muy triste, muy gris. Por eso que yo decía que Gaza ahora era luminosa. Antes era luminosa y ahora, recibiendo el mismo sol y la misma luz, es gris. Y los rostros de las personas también son grises. Y en el hospital yo estaba me integré a trabajar con los médicos del hospital, con los médicos de urgencias y los médicos de quirófano. Y bueno, recibíamos heridos todo el rato, a todo momento. Y los médicos es gente que tiene mucha elegancia, tiene una elegancia interior, porque todos han perdido a familiares de primer y de segundo grado, algunos han perdido a sus hijos, a todos sus hijos, es gente de mi edad o de 30 años, de 25, de 50, de 55, de 60. Trabajan 60, 70 horas a la semana. No tienen casa ninguno, o bien porque ha sido destruida, o bien porque les han obligado a abandonar sus casas parcialmente destruidas, que ya estaban destruidas pero vivían allí en las ruinas, porque los gazatíes viven en las ruinas o en las chabolas, no hay otros lugares. Y ellos cuando acaban su turno de trabajo, porque como aquí también tienen turnos, pero mucho más largos, yo me acuerdo que les decía, bueno, ahora podrás descansar, ¿no? Porque dice, no, ahora viene lo peor. ¿Por qué? Porque viven en campos de desplazados, no viven en casas ya, ¿no? Y en estos campos de desplazados, como le pasa al resto de gazatíes, tienen que ir a buscar comida porque no hay, tienen que ir a buscar harina. Entonces el papá o la mamá, sobre todo el papá, pues dice, no, es que yo ahora me voy al campo de desplazados, pero ahora empieza mi trabajo porque no sé cómo voy a conseguir harina, está muy cara. Ayer, no, hace 2 días, tuve que caminar 15 kilómetros para conseguir harina y no la pude conseguir. Tengo que conseguir algo de madera, no sé dónde la voy a conseguir, porque no han cortado la electricidad en la franja, no hay electricidad en absoluto, no hay gas, con lo cual tienen que quemar maderita para poder cocinar la poca harina que tienen. El agua, pues me tendré que ir con mis hijos a buscar agua, porque el camión del agua llegará pero a 5 kilómetros, con lo cual si no llego pronto se va a acabar el agua, entonces tendré que ir con mis hijos y con las garrafas. Entonces los niños y yo pues nos vamos a por agua, ¿no? O bien a buscar alguna manera para poder limpiarse o limpiarles a ellos, porque no hay
letrinas. O sea, no hay baños ni nada parecido, no hay agua corriente, no hay recogida de residuos, las aguas residuales, ¿sabes? Han llevado a Gaza a ser un lugar peor o similar al peor lugar que yo haya visto de pobreza en mi vida en África. No sé, me acuerdo una vez que con mi hermano estuve en un, no sé cómo se dice en español, en un slum, es un campo de, bueno, una ciudad dentro de una ciudad hecha de chapas, donde viven familias que no son casas, son chabolas hechas con metal, ¿no? Y yo recuerdo ese lugar como el más pobre que vi en mi vida, donde las aguas residuales corrían y ahora Gaza es eso. Y es muy doloroso porque antes Gaza venía de cierto nivel, y de golpe los han llevado a la edad de, no sé, a la prehistoria casi, ¿no? Luego ellos sufren mucho no poderse comunicar con sus seres queridos porque como no hay electricidad no pueden cargar el teléfono móvil. Israel necesita que haya internet para poder bombardearlos, porque con internet los tiene localizados, geolocalizados. Entonces, claro, estamos ya en el 2025, entonces las comunicaciones son por teléfono y por internet, por WhatsApp. Y claro, si ellos no pueden cargar su móvil, entonces, claro, pues lo pasan fatal. Entonces, claro, en los campos de las chabolas donde viven, una chabola, bueno, son tiendas, tengo un amigo, el doctor Nizar, que vive en una tienda como las que íbamos de campamento en Pirineos, tiendas de campaña, y ahí viven sus 6 hijos, su mujer y él, no sé, 2,5 metros por 2,5 metros. Pero con la diferencia de todo lo que os he dicho, con la diferencia de que, pues eso, no hay agua corriente, no hay baño, no hay comida, y que el sol es abrasador, entonces no se pueden cubrir del sol, y si se meten dentro de la tienda desde marzo hasta noviembre se asan, o desde marzo hasta septiembre, y luego desde septiembre hasta marzo un frío por la noche porque es clima desértico horrible, con lluvia. Ahora me han pedido, muchos compañeros del hospital me han pedido dinero porque no tienen ropa. Y Raúl, ¿me puede mandar dinero para que le compre ropa a los niños, que está carísima? Porque claro, al estar bloqueada Gaza, que no es un bloqueo, es un asedio medieval, es que no entra ropa, no entra comida, y bueno, pues eso es. Entonces yo digo que los compañeros eran muy elegantes porque yo veía a un cirujano, por ejemplo, que yo imaginaba que era un cirujano ilustre de sabio, ¿no? Una persona igual de 60 años o de 55, que tenía un nivel de vida muy bueno, y yo los veía trabajar callados, no se quejaban nunca de la carga de trabajo, era como, ellos no paran todo el rato están operando a niños mutilados, a adultos mutilados, de las formas más abyectas posibles desde hace 2 años. Esas personas mutiladas son sus hermanos, entendiendo como hermanos que un musulmán entiende que otro musulmán es su hermano, pero es que muchas veces son sus vecinos y gente que conocen, cuando no sus familiares. Y no paraba, yo alucinaba, porque yo en mi hospital a veces nos quejamos por tonterías de igual hemos operado 7 operaciones y a las 3 de la mañana tenemos una 8ª operación de apendicitis y nos quejamos, ¿no? Es como, jolín, ¿para qué habrá? O, ¿sabes? Te quejas un poco, ¿no? Allí igual llevaban operando, no sé, un solo cirujano, 10 pacientes seguidos, cirugías que duran más de 2 horas, y de repente llegaban 20 heridos de golpe, una familia entera bombardeada, porque Israel los bombardea en esos campos. O sea, Israel bombardea las chabolas, las tiendas de lona,
bombardea la zona a la que le dijo a la población que fuera para no ser bombardeada. Y igual esta gente lleva 20 horas trabajando y sí, ¿no? ¿Qué viene ahora? Un niño con el abdomen perforado por metralla. Vamos a por ello. Y entre ellos se trataban súper bien. Me sorprendió mucho que yo una vez vi una discusión, y fue una discusión, nunca llegan a las manos, los compañeros, una discusión menor. Con ese grado de privación, con ese grado de zozobra, con ese grado de agobio, porque hay que imaginarse vivir 2 años en una tienda de campaña, habiendo perdido a 3 de tus hijos, sin saber cómo vas a conseguir comida, sin saber mañana te tienes que cambiar de sitio porque han bombardeado, ¿sabes? Con ese nivel de estrés absoluto y horrible. Y aún así, en el hospital nunca vi entre los compañeros una discusión que se saliera de... O sea, se respetaban, trataban súper bien a los pacientes. Yo les pregunté, ¿pero por qué trabajáis tanto y nunca os quejáis? Y me dijeron, dos me dijeron, es que no es un trabajo, Raúl. Para nosotros esto ya dejó de ser un trabajo. O sea, no nos pagan, de verdad, no les pagan. El ministerio a algunos les puede dar una propina, el Ministerio de Salud, pero ya no cobran sueldos. Y dijeron, no es un trabajo, es un deber. Es un deber que tenemos. Y él me acuerdo que me dijo, porque mañana puedo ser yo el que esté en la mesa de operaciones o puede ser mi madre, ¿no? Y yo recuerdo este cirujano ilustre que metía en una bolsa de plástico el arroz con un poquito de lentejas de la comida del hospital, que era un arroz blanco con algunas especias. Ellos tienen mucha gracia, ¿sabes? Como saben, como son Oriente, tienen un uso de las especias que es una maravilla. Entonces, por lo menos un arroz blanco te lo maquillan y... Pero tú hablas de una comida que se llama mujaddara. Sí, era una mujaddara, que es arroz con lentejas. La base es arroz con lentejas, pero claro, era una mujaddara que le faltaban 10 lentejas por grano de arroz. O sea, era como... Y no había cebolla. La mujaddara lleva cebolla y esto no, esto era arroz con 10 lentejas. Y yo veía a este cirujano meterse en una bolsa de plástico lo que él no había querido comer, lo que sus compañeros no habían querido comer, y se lo metía en su taquilla. En su taquilla donde cabía su vida, porque su taquilla estaba llena de ropa suya, ¿sabes? La vida de este cirujano, toda su higiene, todo estaba ahí dentro. La comida, porque luego iba a coger esta comida y se la iba a llevar a su chabola a 5 kilómetros en este campo de desplazados donde hay 900.000 gazatíes como él, a dársela a sus hijos. Y a mí me provocaba mucha ternura. O sea, decir... pero todo yo veía dignidad en las personas. O sea, yo veía y esto lo he dicho en otras veces, pero yo nunca vi una conversación, lo he dicho muchas veces, nunca vi una conversación, yo tuve muchas conversaciones con ellos, ningún insulto o deshumanización hacia ningún israelí. Es cierto que no sé árabe, pero me traducían las conversaciones, yo estaba muy atento, ¿sabes? Como las personas sordas que igual están atentas al rostro. Iba a preguntarte, ¿cómo te trataban como un extranjero al final? Claro. Muy bien, porque ellos no han visto extranjeros. Ellos los han visto en la televisión. Eso para empezar, ¿no? Entonces ya genera un poco de exotismo. Así en la gente menos culta, ¿no? Pero ellos agradecen mucho claro, en Gaza no pueden entrar nada que no sean trabajadores humanitarios y solo entran muy poquitos. Entran como 30 cada 2 semanas y entran 25, salen 30. No entran periodistas, como todo el mundo sabe. Entonces, yo creo que es como un niño, o sea, Gaza se puede comparar a un niño que está siendo abusado físicamente, pegado por su padre, por ejemplo. Pongamos que un padre alcohólico que le pega a un niño, ¿no?
y que ese niño está solo. Está solo él y su padre. Ese niño, en el momento en el que entre una persona en su vida que sea una persona normal, va a estar muy agradecida. Muy agradecida. De hecho, está comprobado que los niños que crecen en familias desestructuradas, si tú coges a 100 niños que han crecido en familias muy desestructuradas y los ves al cabo del tiempo, el porcentaje de alcoholismo, de depresión, de todos esos síntomas es muy alto. Pero hay un porcentaje pequeño, de unos un 30% más o menos, que en el futuro logran no tener esos síntomas de alcoholismo, depresión, delincuencia, y se ve en esas personas que el factor común es que hay un adulto sano que se ha hecho cargo de esos niños, ¿no? Pues imaginaros Gaza. Gaza ahora está siendo violentada por un poder superior, un ente superior llamado Israel, porque ellos llevan 80 años con este padre alcohólico y maltratador. Es una fuerza de la naturaleza para ellos. O sea, yo creo que ya no personalizan, porque es como a mi abuelo le pasó, a mí me ha pasado, las historias del abuelo, las historias de mi padre. Ellos llevan recibiendo golpes. Una persona que haya nacido en Gaza en el año 2000 ha recibido 6 episodios de bombardeos a lo largo de su vida en Gaza. Esto no tiene nada que ver, esto es el apocalipsis, ¿no? Pero lo que quiero decir es que yo creo que ahora el gazatí está gritando en el cielo, metafóricamente, ¿vale? Pero está gritando en el cielo. ¿Hay alguien que está viendo lo que nos están haciendo? O sea, ¿hay alguien al otro lado? ¿Hay alguien que se está enterando? Parece que el mundo no se está enterando, pero si no... Pero le estáis vendiendo armas a este... ¿Sabes? Entonces, claro, cuando ven a un extranjero que encima va ahí con la intención de ayudar, pues te ponen la alfombra. Pero te la ponen primero porque ellos son personas realmente con una estatura moral muy elevada. Y creo que esa estatura moral está muy relacionada con que son personas que tienen mucha fe. Mucha fe. Y tienen la fe y su fe, o sea, yo no sé mucho del Corán y del Islam, pero si las religiones tienen cosas buenas y malas, me da la sensación de que hay cosas muy buenas en el Islam. Son tremendamente hospitalarios, muy hospitalarios. Y ellos ven que tú estás ahí para ayudarles. Entonces se alegran de estar contigo, ¿sabes? Se alegran mucho y quieren saber de dónde vienes y te preguntan, ¿eres del Real Madrid o del Barça? Y cuidado con lo que respondes, ¿no? Como digas que igual eres del Barça. El 80% es del Madrid y el 20% del Barça. Y como nosotros, pues ellos... si el Real Madrid tiene que jugar el sábado el partido de la Champions, pues desde el lunes pasado ya están hablando de la alineación entre los hombres e incluso algunas mujeres. Y ya están hablando qué va a sacar el entrenador del Barça, quién va a poner de lateral, ¿no? Existe el concepto del café. El café. Vamos claro. al café, a tomar café. Claro. A tomar... Y aquí no hay cañas. Pero bueno, es un poco un ejemplo, ¿no? Para que la gente vea que son como nosotros. Sí. Me invitaron a ir a ver varios partidos de fútbol a una pantalla gigante de otro café que era muy grande, que no dejaba de ser en un espacio como este, un poco más pequeño, hecho de chapas, donde como son muy apañados, pues habían puesto una pantalla gigante de televisión y ahí yo he visto ahí en Gaza más partidos de la Champions que creo que en mi vida, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ellos, porque ya no hay divertimento en Gaza, los niños ya no van al colegio desde hace 2 años, los colegios se han convertido, todos los colegios en refugios, que han sido también bombardeados. Estos refugios, la gente vive en condiciones infrahumanas. Yo tengo una amiga, María, una estudiante de medicina, que tuvo que cambiar, cada gazatí ha tenido que cambiar de media 8 veces
del lugar en 2 años. Cuando digo del lugar es que toda la familia, o la que le quede, sin coche, generalmente, porque ya no hay muy pocos, tienen que, de la noche a la mañana o de ahora ya, porque van a bombardear, coger todo lo que tengan. Los niños en sus mochilas escolares meterán la ropa, los adultos cargarán con un colchón o con 2, si pueden, con mantas, los papeles del libro de familia que se llevan, ¿no? Muchos muchos me decían que se habían dejado las fotos familiares en las casas y que ya no van a poder recuperar los álbumes de familia porque han sido bombardeadas, ¿no? Y así, bueno, pues vámonos a casa, al principio vámonos a casa de nuestro primo. Si van a casa del primo, que todavía un apartamento. No, están bombardeando, vámonos, igual bombardean al primo y lo matan. Bueno, pues vámonos, bueno, pues ahora nos tenemos que ir, ya no hay casas a las que podemos ir, nos tenemos que ir al sur. Vale, tenemos algún familiar que ningún familiar nos puede coger porque ya tiene a 40 personas en su apartamento. Bueno, entonces, ¿dónde nos vamos? Pues esta noche tenemos que dormir en la calle. Duermen en la calle, igual papá, mamá, el abuelo, el transportín con el gato y 7 niños. Pues duermen en la calle igual una semana hasta que encuentran un primo segundo que bueno, que igual sí que puede, entonces van a casa del primo segundo. Al final ya se ha acabado eso, ahora ya todos en kilómetros y kilómetros de tiendas de campaña, como os he dicho, ¿no? Y bueno, pues así se han tenido que mover. Entonces los colegios ahora, muchos han ido a colegios, pero mi amiga María me decía que las ratas le pasaban por el pelo, que no quiere volver a ese lugar porque cuando dormía tenía que apartarse las ratas de su cuerpo. Una muchacha de 22 años, estudiante modelo de medicina, con un inglés superior al de un estadounidense. O sea, una cosa, matrícula primera de su clase y bueno, pues eso. María, cuando la última vez que hablé con ella vivía entonces, había logrado un apartamento, tuvo que irse a la ciudad de Gaza al norte, tuvieron que salir de ahí porque Israel estaba ya atacando, se tuvieron que volver al sur y han podido alquilar el hueco de una escalera. Entonces viven ahora papá, mamá, su hermano, que es psicólogo, y ella y dos personas más en el hueco de una escalera. Y eso pueden darse como un canto a los dientes. Es decir, qué suerte que tenemos el hueco de una escalera. A un precio altísimo, porque los precios, claro, es mercado negro, economía de guerra. También en otras ocasiones, no sé si habían bebés que tenían que protegerles de las hormigas, porque las hormigas iban a comer a los bebés vivos. Entonces la madre tiene que estar siempre encima de su bebé para que no, los insectos y las hormigas no... Es que están viviendo ahora en la arena, porque ahora están recluidos en una franja dentro de la franja que tendrá, no sé si son 15 kilómetros de largo por 2 de ancho, no sé, más o menos. Han recluido a más del 85, o sea, toda la población, más de 1 millón de personas, más 1 millón largo de personas, o sea, estamos hablando igual de 1,5 millones, en el 10% de territorio del que tenían. Y claro, yo tengo un amigo, el papá de Sanaz, que es un niño que quiero mucho, que se tuvo que ir de su casa, que hoy me ha dicho que haya vuelto y ha sido bombardeada, con lo cual ya no tiene casa, estaba triste, y la primera vez que se fue al campo de desplazados, le tocó, porque no hay espacio, entonces le tocó estar muy cerca de la arena, y por la noche las olas entraron dentro de la tienda y, ¿sabes?, y tuvieron que estar todo mojado. Pero claro, estamos hablando de que es desierto, o sea, esa zona ya es el desierto del Sinaí, y hay escorpiones, hay arañas, ¿sabes? Hay unas hormigas así que si te pegan un mordisco te dejan, ¿sabes? Entonces, pues claro, no me extraña que... Mira, por poneros un ejemplo, yo conocí a un niño que se llama Sanaz. ¿Puedo hablar? Sí, sí, vamos a personas significativas. Sí, vale, pues bueno, voy a hablar. Me gusta que nos hables de Sanat y de Mahmoud, el enfermero. El enfermero, sí. Bueno, Sanat, yo llegué en abril y en el Starbucks,
que es esta cafetería. No hay que ir al Starbucks, pero bueno. En esta cafetería, bueno, pues eso, como era un poco exótico, ¿no? Porque era el español, era el extranjero que se tomaba cafés ahí, pues venía mucha gente y hablaba conmigo. Y bueno, me senté al lado de un hombre, como otras veces, y este hombre hablaba muy bien inglés. Dentro del hospital, los trabajadores hablan muy bien inglés porque la Universidad de Gaza es muy buena y como llevan mucho tiempo bloqueados y hay mucho paro, los jóvenes aprovechan cada oportunidad que tienen para formarse bien, porque saben lo que es la dificultad. Entonces, los jóvenes que van a la escuela, pero sobre todo los jóvenes que van a la universidad, tienen muy buen inglés, no como los españoles. Y bueno, pues eso, había un hombre, algo más mayor que yo, igual tendría 50 años, y me dice, ¿tú eres médico aquí? Sí, sí. Es que a mi hijo está en la UCI. Digo, cuéntame. Yo ya venía de haber visto cosas horribles, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Y dices, pues es que hace una semana él vivía, el hospital está cerquita del mar, a 5 kilómetros, él vivía como a 10 kilómetros hacia el este, cerca de la frontera con Israel. Me dijo, pues es que estaba jugando en la calle con sus amigos y cayó una bomba y él se puso a correr y perdió la conciencia. Y está en la UCI desde hace 5 días. Y cuéntame, ¿qué pasó? Bueno, un vecino lo cogió súper rápido, y lo llevó en coche al hospital. Si no llegaba a ser por ese vecino, el niño hubiera muerto. Tiene 10 años, tenía 9 hace poco. Tiene más hermanos, tiene 1, 2, 3, tiene 4 hermanos más. Él es en el medio. Y claro, el papá estaba, como dijo, ¿tú eres médico? Sí, ¿de qué? Yo soy anestesista, también en la UCI, estoy... pues vamos a verlo. Y claro, el papá solo puede entrar 2 veces al día, como las UCIs de aquí, pero claro, como iba yo, pues pudimos verle fuera del horario. El papá es fotógrafo, fotografía artística. Y estaba Sanad, este niño, en una cama de UCI, de una UCI de 12 camas, que es la casa de los horrores, porque a la derecha Sanad tenía una niña, me acuerdo que tenía 7 años, con el cerebro, o sea, con el cráneo con metralla en el cerebro, estaba en coma, intubada. A la izquierda tenía un varón que tenía las piernas amputadas, estaba despierto y no paraba de gritar. Muchos pacientes gritando. Los que no estaban en coma estaban gritando. Porque no tienen para calmarse. Porque no hay suficiente analgesia, sí, no es suficiente. Y el niño cuando yo lo vi, estaba intubado, conectado con muchos tubos. Entonces me miré la historia clínica, el papá me dijo qué le pasaba. El niño tenía metralla en el cuello de la bomba y esa metralla le había roto un vaso del cuello, una vena del cuello, y le estaba creciendo un hematoma muy grande, ¿no? Entonces ese hematoma le estaba comprimiendo la tráquea, ¿no? Entonces menos mal que le pusieron un tubo, si no se hubiera muerto. Pero tenía también metralla en los pulmones, con lo cual le habían tenido que poner tubos en los pulmones. Tenía metralla también como son las heridas de metralla, ¿no? Que son así. Y bueno, pues nada, pues ahí está el niño. Y el papá dormía, como todos los familiares, en el suelo, sin colchón ni nada, porque el papá llevaba como 5 tiempo, no sé cuántos días llevaba entonces, 5 días o 6, sin cambiarse de ropa, sin ducharse, nada. Papá vino después de que se llevara el niño y ya lleva 5 días. Y difícilmente se podía comunicar con su mujer por mensaje, ¿no? Porque no hay batería. Raúl, una pregunta. ¿Cómo se ducha? ¿Cómo se ducha? No se puede duchar. ¿Y cómo se limpia? Bueno, pues cuando recogen el agua potable, hay agua de mar. Con el agua de mar se pueden lavar los que están cerca del mar. Pero ya está, o sea, no hay agua corriente. ¿Con la sal? Bueno, pues con la sal. Y luego hay, sí, pues te lavas. Es agua que por lo menos a quitarte. Y luego, pues claro, del agua potable, porque claro, los camiones son de agua potable.
tampoco vas a gastar agua para beber y cuando acabes de beber pues te lavarás. Pero ya no conocen, no saben lo que es una ducha desde hace... ¿no? Bueno, quien ya esté en una tienda el suficientemente tiempo posible habrá hecho ya sus inventos, porque son muy inventivos, entonces habrá logrado igual. Si mi hermano hubiera estado ahí, hubiera hecho un invento seguro. Pues si eres muy manitas, pues al final logras, pues mira, vamos a poner una garrafa aquí, que vamos a hacer unos agujeros con una cuerda, pero no se lavan. Pero no huelen, ¿sabes? Algunas personas, sí, ¿sabes? Lo que quiero decir es que de alguna manera se logran lavar, porque es muy importante la higiene en esa cultura, es fundamental. O sea, algo logran hacer. Yo alucinaba, porque yo pensaba, ¿cómo es posible que no me esté muriendo aquí de mal olor? Y es porque de alguna manera deben de lograr. O sea, no se han abandonado, en el sentido de que si una persona está súper deprimida va a dejar, y tienen todos los motivos para estar deprimidos. De hecho, muchos están deprimidos al tiempo que están aguantando. Que eso ya podemos hablar luego de eso. Pero bueno, Sanad, ¿qué pasó con el niño? Pues que le quitaron el tubo porque el hematoma no creció más, pero el niño hubo un momento en el que estaba despierto con el tubo. O sea, Sanad se desmayó en la calle después de jugar con los niños y se despertó en una UCI. Él no sabe lo que es una UCI, él nunca ha visto nada del hospital. Los monitores pitando todo el rato, el de la izquierda llorando, se giraba la cabeza, veía una niña como él que no respondía, enfrente el mismo plantel. Y bueno, yo recuerdo que cuando le quitamos el tubo, yo le quise dar algo de chocolate, porque todavía me quedaba chocolate. Y claro, no hay chocolate en casa. Y me acuerdo que se lo di y él se lo comió bastante, pero su mirada estaba perdida. Es una cosa que me llamó mucho la atención. Había visto ya miradas perdidas en niños bombardeados conscientes. Porque claro, los inconscientes tienen los ojos cerrados. Pero los niños bombardeados que están conscientes, su mirada está perdida. Les han arrancado el brillo de la mirada, el bombazo les ha arrancado el brillo de la mirada. Y es algo preverbal, o sea, es el miedo absoluto, o sea, el pavor, la definición de pavor, de me muero. De hecho, había niños que se meaban encima, venían al hospital meados, con la mirada perdida, llorando, sin gritar, paralizados de miedo. Y es algo como que no pueden articular la palabra y se quedan como en un estado catatónico. Y algunos llegan solos porque toda su familia ha muerto bombardeada. O sea, encima llegan al hospital solos, así, cubiertos de polvo del edificio de donde les han sacado. Y bueno, Sanad pues tenía la mirada perdida, pero yo, claro, como pasé mucho tiempo con él, porque claro, lo iba a ver mucho con su papá, yo le ponía vídeos de YouTube, porque él era del Real Madrid, y le ponía a Cristiano Ronaldo, y él hacía así, pero así, estaba como un muñeco sin vida, ¿no? Bueno, tuvo un poco de mala suerte, o sea, tuvo muy buena suerte, porque no le mató la bomba. Entonces está vivo. Salió de la UCI, luego estuvo en la habitación del hospital, en la sala, volvió a empeorar, ya le habían quitado los tubos de todo, tuvieron que volver a la UCI otra vez, vuelta a intubar, vuelta a los tubos, y el papá súper preocupado, o sea, muy preocupado, yo ya me hice amigo de él. Pero bueno, al final tuvo suerte, le dieron de alta y volvió a su parcialmente destruida casa, cerca de donde había sido bombardeado. Y a las 3 semanas vino a un control del otorrinolaringólogo porque no respiraba bien y era porque tenía una cuerda vocal paralizada y tenía una estrechez en la tráquea por el tubo. Pero bueno, no era grave. Pero vi a su papá y le vi a él lo vi de paisano, le vi ya vestido de niño, que no iba vestido de niño, porque sí que iba vestido de niño. Iba vestido de mayor, porque llevaba una chaqueta de polipiel negra, muy guapa,
Y es un niño delgadito, bueno, perdió mucho peso. Y iba con unos vaqueros, unas zapatillas de deporte y esta chupa de cuero, así. Y parecía Brad Pitt, pero en moreno, ¿no? Y me acuerdo que lo vi en la cafetería y tenía la mirada perdida, todavía. O sea, sí. Solo le dijo a su papá, papá, tengo hambre, ¿puedes ir para falafel? Y entonces el papá le trajo algo de falafel, que son una especie como de albondiguitas de garbanzo. Y entonces el papá me dijo, mira, ha pasado ya un mes desde que fue bombardeado, no más, un mes y medio. Sí, un mes. Y cuando yo me acerco a tocarle, o su mamá se acerca a tocarle, se pone a gritar, no me toques, o sea, no me toques, ¿sabes? Gritar y a llorar. Se pasa el tiempo mirando el techo de la sala, del salón, no hace otra cosa. Y por la noche llora mucho porque tiene pesadillas, no para de tener pesadillas, y encima no para de preguntarme por qué tenía tantos tubos. Papá, ¿por qué tenía un tubo aquí? ¿Por qué tenía un tubo aquí? ¿Por qué tenía un tubo en el pene? ¿Por qué todo, ¿no? Entonces estaba como... Y cuando sus amigos iban a casa a decirle, Sara, vente a jugar, él no quería salir a jugar. No quería. Y... de hecho un día salió, vio el sitio donde le habían bombardeado y se metió dentro a llorar. Tiene la mano paralizada, como así, y yo pensábamos que era mental, porque este niño tiene algo mental, pero resulta que no, que tiene un trozo de metralla todavía dentro de la carne, dentro del nervio. Entonces tiene la mano como caída y se lo podrán quitar, ojalá se lo puedan quitar, pero igual se le queda la mano caída para siempre, un poco para siempre. Bueno, es el ejemplo de un niño con estrés postraumático. Todos los gazatíes tienen estrés postraumático. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos no tienen la cultura de la queja y la cultura psicológica que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos, o sea, en nuestro imaginario ya tenemos la palabra depresión, la palabra tengo ansiedad, todo está súper medicalizado, ya tomamos antidepresivos, tomamos ansiolíticos y además vivimos solos, hay mucho individualismo, no lo sé, hay mucho, muy diferente. Entonces ellos no tienen esta cultura de quejarse, de, ¿sabes?, de decir, no sé, igual estoy diciendo alguna tontería, pero son como muy duros, les da pudor, les da mucho pudor. Yo me acuerdo que hablaba con mis compañeros y entre ellos no se quejan. También es algo cultural. Sí, ¿no? Y me acuerdo tú en una entrevista, era muy bonito lo que dijiste sobre el ser hombre dentro de Gaza. Que allí la cultura, porque yo soy de Siria, soy del país de al lado, el vecino. Ojo, yo siempre digo en mis conciertos que viene que toda la zona, lo que es Siria, Jordania, Líbano y Palestina, eran un país y se llamaba Bilad al-Sham, los países de Sham, los países de Damasco. Y fuera a partir del colonialismo inglés y francés que nuestra zona fue partida en países, en 4 países, porque los ingleses ya tenían planeado regalar la tierra de Palestina a los judíos refugiados de Europa. Entonces, al fin y al cabo, esas 4 naciones, digamos, cambia un poco el acento, pero los costumbres son los mismos. La comida, la misma, todo es lo mismo, cambia un poquito entre un país a otro. Entonces, el expresar, digamos, el miedo, lo que te preocupa frente de tus amigos y tu gente no es algo muy agradable. Tienes que tener muchísima confianza para contar y decir, y en especial para hablar sobre los hombres. Culturalmente, como no existe un hombre que tiene miedo, un hombre que sufre, el hombre tiene que ser siempre el fuerte, el que provee a la familia, el que siempre el pilar de la familia. Y me gusta en una entrevista, Raúl, hablaste de este punto. Sí. Y es como levantas conciencia, que se dice, sí, para sí. este punto en concreto, con los hombres ahí. Yo veía hombres rotos. Entonces,
a mí me llamó mucho la atención ver a hombres rotos. ¿Por qué estaban rotos? Porque su niño o su niña de 5, 7, 6 años, yo perdí la cuenta, estaba muerto allí, recién muerto por metralla o por disparos. Entonces, ver a hombres en el suelo, contraídos de dolor, gritando o en estado catatónico en el suelo de urgencias, eso era muy duro de ver. Muy duro, porque yo pensaba, es que no, o sea, han acabado, o sea, han roto a este hombre completamente. Lo han roto. Y a las mujeres también, claro, las mujeres, porque las mujeres, yo veía mujeres llorando, ¿no? Es más normal. Pero bueno, es una parte que no la puedo juzgar como mejor o peor, es lo que hay, es lo que es. Pero era muy doloroso ver a hombres rotos. Y luego otra cosa, me acuerdo, por ejemplo, un caso, bueno, muchos casos habían, pero me acuerdo una vez que, bueno, en urgencias vinieron varios niños heridos, pero había un papá que, había una niña, ¿vale?, que estaba en coma, pero no parecía, estaba dormida, no parecía, ¿cómo dormida? No había heridas. Y nada, me acercó a un compañero y le digo, esta niña, dice, no, mira el TAC, mira las imágenes, ¿no? Bueno, y luego me dijo, mira, esta niña había salido de, no sé si estaba lavando, no sabe muy bien el padre, no sé dónde vivía, si en un apartamento que todavía tenía un baño, creo que era un apartamento que todavía tenía un baño, no lo sé. Y entonces la niña salió del baño y se desplomó delante de su padre. Había habido una explosión, pero parecía que lejos, ¿vale? Pues un trozo de metralla milimétrico, porque utilizan además unas bombas con un metal que se llama tungsteno, que genera unas partículas muy pequeñas de 2 milímetros o menos, pero le había entrado a la niña por aquí y le había atravesado el cerebro, el cerebelo, hasta aquí. Entonces, claro, la niña estaba muerte cerebral, pero estaba como dormida. Y entonces, claro, me acerqué a la niña y tenía aquí un agujerito. Y yo, vaya, pues por ahí ha entrado, ¿no? Y me recuerdo el papá, en este caso el papá, porque claro, hay muchas formas de exteriorizar los sentimientos, muchas, tanto como personas, ¿no? Pero yo veía al papá así, una cara de pena, ¿no? La madre estaba fuera de y nada, me acerco al papá y le digo algo muy occidental, que es lo siento, que eso ahí no se dice mucho, y claro, lo incomodé. Porque claro, él me dijo, no, era como, no quiero hacerte sentir mal. El padre me dijo, no quiero hacerte sentir mal por algo que me ha pasado a mí. Que ellos por ejemplo, no quieren incomodar al interlocutor con las penas, lo que tú decías, ¿no? Ellos les da mucho reparo. Yo me acuerdo una vez de un hombre que había estado llorando y veía las lágrimas en sus ojos, pero delante de mí no se quejaba de su vida, ¿no? Y además, entre ellos no se pueden quejar, porque todos son víctimas. O sea, a los médicos extranjeros sí que nos contaban cosas, pero lo hacían un poco con cierto reparo. Pero era su única válvula de escape, porque entre ellos tienen esta cultura y por otra parte todos son víctimas. O sea, yo que soy un médico del hospital, que acabo de perder a mi casa y que ayer mataron a mi cuñado con todos sus hijos, te voy a contar a ti que tú tampoco tienes casa médica, que perdiste a 2 hijos hace 2 meses. No, porque todos son víctimas. Entonces, claro, sí que es verdad que a los médicos nos contaban, a muchos nos contaban más cosas, ¿no? Pero bueno, este papá, le digo, lo siento, y él dice, no lo sienta, doctor, no. Y yo ya, no sé, lo siento. Y dice, Alhamdulillah. Y hablamos del Alhamdulillah, ¿no? Alhamdulillah es gracias a Dios. Alabado sea Dios, pero es más gracias a Dios, ¿no? Ese papá estaba destruido, ¿sabes? Estaba por dentro, yo podía palpar su dolor. Lo podía palpar. Y además me dijo, me enseñó el móvil. Y dice, es que mira, hace 2 meses mataron a esta otra hija mía. Y solo le queda un hijo. Entonces había perdido a sus 2 niñitas, que eran guapísimas,
Una creo que tenía 6 años y la otra 7, y ahora solo le quedaba el niño de 4. ¿Vale? Y cuando me dijo, no, y es que perdí a esta, me lo dijo así, ¿no? Y con un nivel de una resignación, o sea, era como un... Y luego el Alhamdulillah, y yo el Alhamdulillah, claro, uno puede pensar que si hay Dios, ¿por qué permite? De hecho, conocí a gazatís que habían perdido la fe, pocos, pero los hay. O sea, y es muy grave que una persona pierda la fe, porque tienen mucha fe desde pequeños todos, ¿no? O sea, ahí no hay... Pero sí que encontré algunas personas que ya me dijeron, Dios no puede existir porque está permitiendo esto. Y ese razonamiento totalmente comprensible. Pero claro, a mí me ha chocado que dijeran gracias a Dios. No es que estén dando gracias a Dios por lo que les acaba de pasar. Es que con el Alhamdulillah, y corrígeme si me equivoco, sí, pero es... No sabe, todo es mucho más grande que... Nosotros estamos aquí de paso, somos seres sometidos a un poder superior que no sabemos muy bien cuál es. Estoy vivo, he tenido un hijo durante 7 años, no sé, ¿sabes? No es que el hombre esté buscando razones porque es una partícula que sueltan, ¿no? Pero el caso es que quiere decir gracias a Dios, y que, no sé, gracias a Dios es como una especie de sumisión, ¿o? Cuéntame. Sí, que no sabe la palabra Islam en sí significa sumisión. Y yo soy musulmana, soy practicante. El Islam en su fundamento busca la sumisión absoluta a Dios, a lo que quiere Dios. Pensamos que Dios nos ha creado en este mundo, nos ha dado este alma como un préstamo. Entonces ni siquiera nuestra alma pertenece a nosotros. Entonces somos como cuidadores de este cuerpo y este alma mientras que vivimos. Debemos cuidarnos muy bien, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra mente, porque no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Y por esto lo que pasa con las personas en Gaza es esto, es como decir, Dios me ha dado este cuerpo, Dios me ha dado este mente, este alma, este hijo, y si este hijo fallece, pues vuelve a Dios, al Creador, no es mío. Al fin y al cabo yo acompaño a este hijo que Dios me ha regalado. Esto en cierto modo, la verdad, y lo digo por experiencia propia, relaja mucho. El no estar tan apegado a la vida material. Me acuerdo en una conferencia en Barcelona, me invitaron los profesores y las profesoras de la Universidad de Valencia, Red Universitaria por Palestina. Allí había una persona del público, dijo una frase que a mí personalmente me hizo mucho daño. Dijo que las personas en Gaza viven mucho más felices que nosotros todos y nos ve a nosotros que nosotros somos las personas tristes. Yo tuve que corregirle la información, le dije, no, perdona, hay que hablar desde la realidad y lo que hay. No puede ser una persona que esté viviendo un genocidio bajo bombas, que ha perdido todo, la casa, la acomodación, lo mínimo, ¿no? De ir al baño y tener agua para poder limpiarse, la dignidad la ha perdido, que esté feliz. No están felices. Lo que pasa, una persona cuando pierde tanto apego a cosas materiales, está más conectado con la otra vida, porque así somos los musulmanes, creemos que esta vida es una estación temporal y después de esta estación está la vida eterna, que depende de tus hechos, si son buenos o son malos, te vas al paraíso o te vas por el infierno durante un tiempo. Y creo que esto compartimos todos, las 3 religiones del libro, las religiones abrahámicas, ¿no? Pero el estar tan despegado de las cosas materiales hace que esas personas estén en otra realidad que no es la misma que nuestra.
están pensando en la otra vida, en qué hay que hacer de bien antes de ir a la otra vida y ya no están tan conectados. Y el ser humano ya por sí huye de lo que le hace daño. Entonces, al fin y al cabo, si perder a un niño te va a matar, poco a poco estás consciente todo el rato que en cualquier momento vas a perder a un padre, a un hijo, estás preparándote, ¿no?, para el dolor. No es igual que te pille de sorpresa, como aquí, que allí en Gaza, que están todo el rato en contacto con la muerte. Sí, yo diría que es imposible estar preparado para eso, es imposible. O sea, no es que, yo creo que ellos no es que... Yo creo que ellos cuando rezan, y rezan 5 veces al día, yo creo que cuando ellos rezan saben qué les puede pasar. No sé si eso les prepara, porque no se puede estar preparado para cuando muere un hijo. O sea, o sea, es una rotura tan íntima, pero saben que les puede pasar, claro. O sea, que cuando pasa no va a ser como, oh, qué raro, no será, ellos por dentro pensarán, qué mala suerte he tenido, qué me ha pasado, pero bueno, es verdad que tienen, o sea, yo conozco muy poco Gaza, realmente, pero sí que puedo decir que tienen mucha fe y que las veces que yo he preguntado a mucha gente allí, ¿de dónde sacas la fuerza? ¿De dónde sacas la fuerza? Y la mayor parte me decían, la mayor parte de personas me decían de la fe, de Allah. Y bueno, yo no hablaría más de... Yo creo que si queréis preguntar, no sé si tenéis alguna pregunta en particular, pero ha pasado 1 hora y pico y igual estáis un poco cansados vosotros también. Sí, hay una pregunta aquí importante. Si hay alguna que digas, ¿quieres? Sí. ¿Crees que Europa es cómplice en este genocidio? Sí, bueno, todos, sí, menos la señora que se ha ido antes. Mira, voy a leer una cosa. Acabaremos esta charla con un poco de mejor humor, ¿vale? Pero es que me ha puesto de mal humor. Sí, tenemos dos preguntas bonitas luego. Pero rápido porque de verdad que... Has contestado a casi no por mí, sino por vosotros. Sí. ¿Dónde está Pedro, el director, para tirarnos? Hasta aquí, Alberto. No, pero sí que es verdad que lo que digáis vosotros, pero ya llevamos 1 hora y 20 hablando, me sabe mal. Bueno, escribe Acción y Comunicación para Oriente Medio. Es una asociación que yo no conocía de nada, que tiene muchos seguidores, ¿vale? 100.000 seguidores o más, que el título podría ser algo bonito, Acción y Comunicación para Oriente Medio. Te metes en la página web y descubres que es acción y comunicación entre España e Israel, ¿vale? Pero parece ser que es una asociación importante. Lo pone en las redes sociales, en Twitter, y va dirigido a este colegio, ¿vale? A los jesuitas. Hola, jesuitas España. 2 puntos. Los jesuitas de Valencia presentan orgullosos a los chavales de sus escuelas, San José, un encuentro, entre comillas, profundamente humano, cierro comillas, con Raúl Incertis, su antiguo alumno, entre comillas, médico en Gaza. Nos tememos que lo que se disfraza de charla profundamente ética, en realidad va a ser un total adoctrinamiento a los chavales en la judeofobia y la demonización de Israel. No nos vamos a equivocar. Raúl Incertis es el médico que participa en Vivir y Morir en Gaza, un podcast de RTV, Televisión Española, totalmente sesgado y demonizador de Israel. Pero es que, atención Salma, en la charla participa la activista, entre comillas, cultural, Salma Al-Hakim. Basta con ver el timeline de Salma Al-Hakim para darse... Timeline no es lo que es. Basta con ver las redes sociales de Salma para darse cuenta de que pretende la destrucción del Estado de Israel. No solo habla del inexistente genocidio en Gaza, es que retuitea mensajes desde el río hasta el mar, escritos nada menos que por el Partido Comunista de los Pueblos de España, uno de los representantes más desnortados de la mega ultra izquierda. Bueno, bla, 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 ¿vale? Lo que quiero decir con esto es que, solo es la parte política, que no es política, todo es política, ¿vale? Hasta coger un ticket del autobús es política, ¿vale? Porque tiene un precio.
estamos en un momento en el cual... Una cosa, Raúl. Por favor, no lo buscáis, No, ni que no. nadie ponga ningún comentario. No. Yo siempre cuando me pasan esas cosas, ignoro total. Sí. Porque ellos lo que quieren es ¿cómo se llama? El principio del hilo para llevarte a su terreno, y no queremos. Y esa señora está enviada de este colectivo. Vale. Se nota por el acento. Bueno, es obvio que si os hemos adoctrinado, hemos hablado mal de los judíos, tampoco. Ni siquiera de los israelíes. Oye, y no somos alumnos, como verás. Claro, no soy niños. Chavales, sí. Pero estamos en un... Y hay que diferenciar entre judíos y sionistas. Claro, yo tengo amigos judíos. Este es el rollo. Claro. Era sionista. Yo tengo queridísimos amigos judíos Y ahí que son- hay que tenerlo muy claro. que son antisionistas. Y son queridísimos judíos antisionistas que por mostrar no solo el antisionismo que llevan dentro, sino por mostrarse a favor de la paz, han sido demonizados por la comunidad judía de su país. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Lo que quería decir es que estamos en un tiempo, yo no recuerdo un tiempo en el cual la verdad esté tan en peligro. No lo recuerdo. Yo cuando era pequeño, la verdad tenía mejor predicamento que ahora. Ahora lo que dice la ONU es susceptible de ser adoctrinamiento político de la izquierda, porque los de la ONU son dictadores. Yo cuando era pequeño, las Naciones Unidas lo que decían, tiene muchos errores las Naciones Unidas. Podemos hacer una lista entera de errores, pero los informes de las Naciones Unidas tenían mucho peso. Lo que decía el Tribunal Internacional de Justicia, o la Corte Penal Internacional, que no depende de la ONU, pero bueno, no sé, había algo. Vale, entonces no quiero decir tenemos que luchar contra eso, porque cada uno de vosotros va a hacer lo que buenamente pueda, pero a mí me da mucha pena, y yo particularmente en mi pequeño voy a intentar hablar de la verdad. La verdad es lo que he visto con mis ojos. Si a alguien le molesta, pues lo siento. Y eso es lo que... Entonces, sí, pues claro, Estados Unidos Europa es genocida, sí. La Unión Europea, los gobernantes de todos los países de la Unión Europea, con excepción de uno, han cortado lazos, al revés, no han cortado lazos con Israel. España le ha vendido armas a Israel por un tubo desde el 7 de octubre y todavía sigue vendiéndole armas bajo mano. Habría que ver ahí lo que está pasando. Lo que hemos dicho, que cómo se hacen las armas aquí dentro de la Unión Europea, Sí. cada país hace un... Sí, España manda directamente armas y municiones a Israel, vamos, eso está claro. Hablamos de las fábricas de armas que existen aquí en Europa. En el País Vasco hay fábricas de armas que se están llenando las manos con la muerte de gazatíes. Bueno, pero bueno, da igual, no vamos... No podemos hablar de esto, pero es que ya lo sabéis. Entonces, Unos ¿por qué? años de streaming con toda esta información, viéndolo todo. bueno, una cosa que sí que puedo decir es que hay gente que se ha caído del árbol a partir del 7 de octubre. Yo soy entre ellos, porque yo sabía algo de lo que pasaba antes en Palestina. Yo sabía que Israel había ocupado ilegalmente Gaza y Cisjordania. No vamos a entrar ya en la Nakba, o no vamos a ir al año 48, porque es que ya serían muchos minutos. Pero yo quiero hablar de la islamofobia, que supongo que es una gran preocupación de este colegio. Yo me crié en una época en la cual, y mi padre creo que también, en la cual si morían unos israelíes era un atentado terrorista, pero salvo un episodio que sucedió en el Líbano en el 82, que se llamaba Sabra y Shatila, no salía mucho en la prensa, o nunca salía en la prensa, los asesinatos de Israel contra los palestinos, que no hay... Bueno, sí, vamos a hablar de números. Son miles y miles más que el lado contrario, y siempre esto eran ataques terroristas. Lo otro no eran ataques terroristas. Ahora también sucede. Ahora
yo tengo amigos del hospital que fueron secuestrados, y cuando digo secuestrados lo digo con toda la intención. Un enfermero en el hospital que en febrero del año pasado viene el ejército israelí al hospital donde trabajaba, mata a varios compañeros, coge a 70 sin... Ya el niño se cansa. Ya acabamos, Gabriel. Mata a 70, coge a 70 hombres, se los lleva a Israel sin imputación, sin proceso judicial, algunos de los cuales liberaron a 30 y pico, 40 todavía están secuestrados. Hay gente que está más de un año secuestrada del hospital. No vamos a hablar de las muertes que se han producido, da igual. Bueno, pues eso, la prensa internacional, Radio Televisión Española, El País, todos los periódicos, para todos los periódicos españoles, esos son prisioneros. Pero las personas que jamás sustrayó de sus casas con violencia el 7 de octubre, eso los llama rehenes, que en efecto son rehenes porque fueron secuestrados. Pero estos de aquí no fueron secuestrados, son prisioneros, ¿vale? Es un ejemplo más. Nosotros crecimos con el hecho de que muchas películas que veíamos de pequeños de Hollywood, porque solo vimos Hollywood de pequeños, Regreso al futuro. ¿Qué es lo que sale en Regreso al futuro al principio, cuando matan a Doc? Unos libaneses que vaya por donde, van con la bufilla y son terroristas. Mentiras arriesgadas. No sé, Homeland en Netflix. Qué casualidad que todo lo que viene en forma de películas desde Estados Unidos, hecho en Hollywood o no hecho en Hollywood últimamente, en una gran mayoría, la gente árabe que sale son terroristas o algo parecido, ¿vale? Hemos crecido con eso. Mi padre creció leyéndose libros de lo épico que había sido la fundación del Estado de Israel, de Tom Clancy, incluso de Dominique Lapierre, ¿vale? Y te hablaban de la gran epopeya de la creación del Estado de Israel, pero mi padre, yo no le vi nunca libros en la librería escritos por un historiador libanés o un historiador judío que hablara de lo que realmente estaba pasando, como Ilian Papel y algo. Entonces hemos crecido con un sesgo tremendo. Y bueno, y el tema de la islamofobia no lo vamos a abrir, pero tú lo sentirás, ¿sabes? A mí me preocupa mucho eso. Y lo de Gaza, lo bueno que tiene es que mucha gente joven... Vale, una pregunta. ¿Tú crees que lo que ha pasado ahora en Gaza durante estos 2 años han ayudado un poco a romper estereotipos y ayudar un poco a deshacernos un poquito de la islamofobia? ¿O...? No creo que haya ayudado a romper con la islamofobia porque sigue creciendo en las encuestas. O sea, eso lleva a una velocidad imparable. Vox, ¿vale? Y todo eso, pero a muchas personas que no sé si lograrán en el futuro ser una más votantes, o no lo sé, por lo menos les ha, ¿sabes? No lo sé, no lo sé, pero bueno, yo sí que veo que por lo menos de Gaza ahora se habla, y hace 6 meses no se hablaba de Gaza, se hablaba muy poco, y pasaba lo mismo, ¿eh? No sé qué ha pasado, menos mal que se habla. Y no hay que dejar de hablar, porque ahora, ya lo hemos visto, la paz es muy frágil, esta paz es muy frágil. La han roto este fin de semana, la semana pasada, están buscando excusas para seguir bombardeando. Mis amigos de ahí tienen la esperanza de que aunque sigan haciendo estos bombardeos, por lo menos no están cayendo 100 bombas al día, ¿vale? Han caído varias bombas, han matado a 30, familias enteras, ¿no? Pero mis amigos de ahí tienen como no es una esperanza basada en la inconsciencia, ¿eh? Ellos conocen Israel mejor que nosotros. Ellos tienen la sensación de que es posible que paren los bombardeos durante bastante tiempo, aunque Israel siga bombardeando ocasionalmente como lo viene haciendo y lo va a seguir haciendo, ¿vale? Pero por lo menos que no deje, que hayan parado esos bombardeos diarios y que está entrando muy poca comida.
tiene que entrar muchísima más. Porque ha vuelto Israel a Sí. cerrar. Sí, cierra, sí, hace eso. Cierra, luego abre, luego ya veremos lo que pasa. Y también ha vuelto a bombardear Líbano, que no sabe aquí. Sí, bueno, en Líbano ya hablaríamos. El problema es que no sé si a Trump le van a dejar... Trump quiere esta paz, porque tiene mucho... es muy narcisista, ¿vale? Entonces él quiere ser el... ahora le ha dado por ser el pacificador, ¿vale? Pero no le van a dejar los judíos con poder económico de Washington, no le van a dejar. Entonces, hay que seguir hablando de Gaza. Y sobre todo hay que hablar de Gaza, ya no por Gaza, hay que no dejar de hablar de que Israel tiene que salir de Gaza y Cisjordania, de los territorios ocupados ilegalmente. Tiene que desmantelar los asentamientos ilegales. Ya si luego quieren un estado, 2 estados, lo que les dé la, ¿sabes? Pero hasta que Israel no deje de amedrentar Gaza y no salga con todos sus colonos deleznables que no paran de asesinar a gente en Cisjordania, hasta que eso no lo haga, no podemos parar, porque están violando los derechos humanos. No sé qué opinas, ¿no? Sí. Yo opino que son ocupación, Sí, claro. que no tienen derecho a ningún centímetro dentro de Palestina. Claro. Porque toda la tierra esta es ocupada. Ni Cisjordania, ni Gaza, ni ningún centímetro dentro de lo que es Palestina total. Claro. Palestina en total es de los palestinos. Aunque los judíos refugiados de Europa, siempre hay que hablar del origen, porque son así. Han venido como refugiados a nuestras tierras y Inglaterra les ha dado un montón de poder de armas y tal, y se han reforzado bien y han empezado su proyecto, porque se llama esos proyectos Sí. de extensión, de ocupación, que no solamente ellos quieren ocupar a Palestina, sino también quieren extender a Siria, Jordania, Líbano, partes de Irak, partes de Arabia y partes también de Egipto, porque quieren llegar a lo que se llama la Gran Israel. Entonces Palestina es el primer paso de toda la extensión de tierra que ellos quieren. Es muy complicado ese punto. Vale, vamos a dar... Un momentito, sí. Yo haré un pequeño apunte y ya está. ¿Podéis dar el micrófono? Sí. Yo creo que a mí se me oye bien, ¿eh? Sí, pues está. Por recoger un poco al hilo de lo que estabais comentando de no dejar de hablar de Palestina, yo quería preguntaros personalmente redes sociales o perfiles específicos, porque tu figura sí que la conocía antes de venir, la tuya no, lo siento, pero me ha interesado mucho a partir de esta charla. Entonces, como sabemos cómo funciona el algoritmo, la shadow ban, cada vez que se menciona cualquier cosa, o ya incluso sin que se mencione, me parece extremo, o como han comprado el algoritmo, por ejemplo, de TikTok recientemente. Quería preguntaros por redes sociales, canales, para poder dar difusión y poder seguir compartiendo y seguir hablando de Palestina. Vale, que no me conoce, a ver, yo hace 2 años, como cualquier persona, sentí mucha frustración por lo que está pasando. Vuelvo a decir, Gaza es un país vecino a mi tierra. Yo soy de origen sirio de Damasco, pero nací y crecí en Jordania, donde la mayoría son palestinos. Entonces mis amigas de clase eran palestinas. La cultura palestina la he mamado desde pequeña, las canciones palestinas, todo, hasta las canciones de resistencia, las canciones de la calle, porque no tenemos que olvidar que hasta Gaza es un campo de refugiados. No son todos gazatíes y casi el 80% son refugiados. Y lo mismo en Jordania, son casi 80% palestinos refugiados en Jordania. Pero la realidad de esos palestinos en Jordania cambia, que los palestinos que se han refugiado en Siria, que se han refugiado en Líbano, no tiene nada que ver un país con el otro. En Jordania han tenido papeles, que es lo más importante, documentación, colegio, sanidad, han sido como otro ciudadano más, no como Siria en Líbano, diferente situación. Entonces yo desde el deber humano a mis hermanos y hermanas quería hacer más.
Entonces, puedo decir, soy una de las fundadoras de Voces por Palestina, aquí en Valencia. Dejé el equipo en enero porque, aparte de organizar con este equipo voluntario, yo cantaba de pequeña. Entonces, una forma de colaborar con la causa y con las personas necesitadas en Gaza, empecé junto con mi amiga y hermana Sara Doli, que no la conoce, es una cantante prestigiosa de jazz, pero su madre es palestina, así que las dos hemos empezado a organizar conciertos por Palestina, donde yo canto canciones populares palestinas y ella canta canciones de Fairuz, que a ella le da muy bien. Y así nos hemos empezado a la gente conocernos aquí en Valencia, ¿no? Y también empezaba a organizar ¿cómo se dice? Charlas, proyección de documentales para que la gente empiece a entender más y aprender más sobre Palestina. También me han elegido como comisaria en Gaza Biennale, que es un proyecto de obras de arte de artistas desde Gaza. Lo que pasa, quizás yo no he trabajado tanto en el show off, como diciendo, en que todo el mundo conozca quién soy. Yo en el trabajo, donde puedo trabajar, donde puedo estar, he estado. Y aquí muchísima gente en la sala me conoce. Tu pregunta es muy importante porque Internet está llena de gente. Y quizás cuando empiezas a seguir a una persona, está bien seguir lo que esa persona sigue, porque son de confianza. Al final y al cabo, hay gente que te decepciona en el camino, ves intereses, eso algo que nos ha decepcionado a los activistas 100% que estamos trabajando por la causa palestina. Aquí no hay intereses, al revés. Trabajar por la causa palestina, al final y al cabo, ya habéis visto, te trae problemas. Pero bueno, yo pienso que los gazatíes que están bajo bombas y han perdido vida está en peor situación que nosotros, así que no podemos quejar ni de esto, lo que ha pasado antes. Nos podéis seguir. Yo justamente en Instagram no me he puesto como Salma Al-Hakim para no recibir gente así como esa señora. La abreviación de mis apellidos es como H-O-B, entonces es como Hope, en árabe significa amor. A mí me significa mucho, ¿no?, estas abreviaciones. Mi Instagram es Salma, salma.h.o.b. Y justamente en adrede lo hice así, para que no sea algo, un imán a todo mosquito que hay en internet. Y por decir mi perfil, pero porque estoy aquí, yo no soy de redes sociales, muy poco, pero como ahora tengo muchos amigos de Instagram, que no son amigos, pero bueno, son gente muy maja, ¿no? Hay algunos, es verdad, que te siguen y luego te siguen porque eres del, ¿sabes? Y luego se meten contigo, pero el 99%. Yo en mi perfil, yo no sigo a mucha gente, pero la gente que sigo, pues sigo a periodistas gazatíes, ¿vale? Hay una que se llama Bissam Ouda, por ejemplo, pues si te metes en Bissam, que además es amiga mía, la conozco y es maravillosa, si te metes en Bissam te va a salir Motaz, pum, 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 te salen, ¿no? Sí, es eso, ¿vale? Entonces, pues... ¿Cuál es tu Instagram? Bueno, mi Instagram es Eugin, E-U-Y-I-N, 1982. Pero no recomiendo, es que es que es muy duro de ver. O sea, igual piénsalo, ¿vale? Porque no es fácil de ver. O sea, yo lo tengo en secreto también, me parece que hay mucha gente al final. Pero ahí he puesto fotos, pero porque quería enseñarlas. La gente luego ya... Bueno, vamos a una o dos preguntas más. Por lo que te he comentado antes, en primer lugar creo que dignificas al ser humano. Creo que es una actitud totalmente loable para personas como yo, que soy padre, pues lo que te he comentado, ¿no? Das esperanza en un mundo muy sombrío, en el cual para mí resulta muy duro ver cómo mis abuelos lucharon para que mis padres tuvieran una vida mejor, mis padres lucharon para que yo tuviera una vida mejor, y yo no veo eso que puede hacer sobre mis hijos, ¿no? Creo que la causa palestina no es una causa palestina, es una causa mundial, y me voy a explicar por qué. Mis abuelas trataron de instruirme mucho. De hecho, yo he intentado plasmarlo en libros, es algo que he querido dejar delegado a mis hijas para que realmente vieran cómo ha sido la evolución de la vida en los últimos 100 años, sobre todo en este país, ¿no? Y creo que no nos damos cuenta de una cosa,
del que el mundo se repite. Estamos viviendo un momento muy parecido a hace 100 años y no nos damos cuenta. Esta conversación que hemos tenido, ¿vale? No hay, ¿cómo era? Decía Jorge Drexler, no hay un solo fin que justifique cualquier medio. Y bueno, ¿algo más que añadir? Bueno, sí, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber venido. Y eso es la máquina de guerra y la máquina de destrucción. Así que me uno al hermano ahí que ha dado su... De verdad, me encanta lo que has dicho y me identifico contigo 100%. Y aquí también añado a tus palabras que como humanos, como hermanos aquí, tenemos que sembrar el amor, tenemos que sembrar esta curiosidad por descubrir el otro y no por destruir el otro diferente a nosotros. Ya está bien de luchar contra las diferencias, contra el color de piel, contra las diferencias culturales y lingüísticas y la ropa, contra el pañuelo. Hay que pensar más allá que el pañuelo que no te deja ver el pelo de la chica, sino acercarse a conocer su cerebro, en qué piensa, qué le gusta. Eso es lo que importa al final, al cabo. Y creo que yo tengo esta misión diaria y es algo, no sé si es castigo, pero ya estoy conviviendo con esta misión, así que la causa palestina fue dentro de lo mío. No es algo extraño que esté haciendo esto. Quien me conoce hace años no le extraña para nada lo que estoy haciendo. Así que me gustaría, mi mensaje de hoy es que de aquí, por favor, hacemos un ejercicio diario, un ejercicio en no juzgar en las apariencias. Creo que si me veis en la calle, nadie de aquí se va a creer que soy árabe, ni se va a creer que soy musulmana. Nadie. Y creo que por este motivo me vais a tratar de otra forma. Pero el momento que diga que soy árabe, soy musulmana, me llamo Salma, mi apellido es el Hakim, ya aquí cambia algo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hacer acuerdos. Yo siempre cuando hago alguna charla o algo así muy... ¿Qué os parece? Que de aquí vamos a acordarnos siempre, hacer este ejercicio diario, antes de juzgar, dejar un espacio a la otra persona y también crecer en nosotros esta curiosidad bonita en conocer al otro y qué hay detrás de estas diferencias. Y no dejar la diferencia que nos separe como humanos, porque al final habrá miedo, habrá prejuicios y luego vais a ser elemento que apoya la guerra, que al final cabo nos está matando y nos está destrozando y ya está bien, no queremos más. Somos humanos al final. Así que amor, por favor, amor y paz. Gracias.